y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció. Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, retomamos la lectura del Evangelio de San Lucas, que nos acompañará a lo largo de todo este año litúrgico, de todo este ciclo litúrgico, después de que la semana pasada dimos paso a un pasaje del Evangelio de San Juan. Y encontramos en esta lectura el inicio del Evangelio de San Lucas y el inicio del ministerio de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Yo quisiera resaltar dos cosas que nos pueden ayudar a meditar y a profundizar mejor en la palabra de Dios, una de cada una de las situaciones que he mencionado. Primero, Lucas, que ha sido desde muy pronto identificado como el médico, el compañero de San Pablo, quiere poner por escrito, ha investigado minuciosamente. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que todo buen cristiano debe de profundizar minuciosamente en la palabra y en los mandamientos, en el Evangelio del Señor. Todo cristiano que quiera ser auténtico seguidor de Jesús no puede conformarse. No puede decir, ya hice la primera comunión. Mucho menos decir, yo ya recibí los sacramentos, me casé a la iglesia, estoy bien. El auténtico y verdadero cristiano tiene que ser precisamente como Lucas. Lucas no ha conocido personalmente a Jesús. Lucas nos refiere que él ha investigado minuciosamente, ha escuchado la predicación y después ha querido poner por escrito todas las enseñanzas, todo lo que ha sucedido. Es una muestra precisamente de cómo también nosotros tenemos que ser conscientes de que en la medida en que profundicemos, en la medida en que meditemos en la palabra de Dios, en esa medida vamos a amar más al Señor. El amado necesita ser conocido y es conocido a través de la Escritura y a través de su palabra. Por eso, la primera invitación que quiero hacer práctica para nuestra vida en este domingo es que también nosotros minuciosamente recorramos paso a paso la vida de Jesús, ayudados de este evangelio, ayudados de la palabra del Señor que se proclama domingo a domingo, y así podamos cada día mejorar nuestra vida cristiana, mejorar la vida que el Señor nos regala y nos ofrece a la luz de su palabra. Qué importante sería que cada uno de nosotros tuviésemos precisamente eso como objetivo. Investigar minuciosamente la palabra del Señor, profundizar en esa palabra, dejar que esa palabra llene toda nuestra vida,
dejar que esa palabra guíe nuestros pasos, porque precisamente hoy, en este domingo, es un título frecuente y recurrente en toda la liturgia, tanto en la primera lectura como en el salmo que se proclamará en la liturgia de este día. La palabra del Señor es eterna, la palabra del Señor da vida, la palabra del Señor alienta y alimenta. Ojalá que sea una de las cosas que aprendamos en este domingo, dejarnos guiar por la palabra, esa palabra que investigamos, que creemos y que asimilamos en nuestro corazón, esa palabra que Dios ha pronunciado en su Hijo Jesucristo. Y ahí está la segunda cosa que al mismo tiempo quiero destacar en este domingo, porque Jesús dice que una vez que entra en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, lee la lectura y encuentra el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Dice el texto que lo enrolla y lo devuelve. Quizá es un hermoso signo de reconocer que Él es la palabra hecha carne, que aquella palabra que habían anunciado los profetas, una vez más llega a Él en su cumplimiento. En Él se cumple esa palabra. Quisiera destacar, ¿verdad?, una cosa que me parece fundamental para nuestra vida cotidiana. Cristo, por así decirlo, al ver en esa palabra el cumplimiento de las profecías, porque Él dice, vengo a anunciar la buena nueva, vengo a liberar a los oprimidos, vengo a anunciar el año de gracia, podemos decir, Cristo asume cada uno de los anhelos y los deseos, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Cristo asume los sueños y deseos en los cuales se resume la vida del hombre de todos los tiempos. Y entonces, cuando Cristo asume esos sueños y esos anhelos, precisamente llega el hoy de Dios. Ya no es el deseo de un profeta, es el hoy de Jesús que va y se proclama y se da. Para hacer vida esta palabra, para que nosotros deseemos que esta palabra llegue hasta nuestro corazón, no tiene uno que conformarse con leerla. Porque si Cristo ha venido a anunciar la buena nueva, uno tiene que sentirse necesitado de esa buena nueva de Dios. Si Cristo viene a proclamar la liberación a los cautivos, uno tiene que sentirse necesitado de liberación. Y quizá, ¿verdad?, tenemos que ser conscientes, la liberación del hombre total. No solamente la liberación espiritual, la liberación del hombre total, porque Cristo como hombre verdadero ha asumido todas nuestras debilidades precisamente para poder nosotros sentirnos libres. Sigo leyendo el texto. Cristo ha venido precisamente para que los ciegos tengan la vista. Y sabemos que no solamente se refiere a la ceguera física, sino precisamente a la ceguera espiritual. En una palabra, Cristo ha venido para que nosotros tengamos la fe necesaria que alumbra toda nuestra vida. Cristo ha venido a dar libertad a los oprimidos. Es necesario que también nosotros sintamos necesidad de esa libertad, porque nos oprime el pecado, porque nos oprimen las adversidades de la vida, porque nos oprime la soledad, porque nos oprime el abandono, etc. Y eso es precisamente lo que el Señor ha querido venir a sanar. Cristo ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy en nuestra iglesia estamos viviendo un año de gracia, un tiempo especial, un tiempo de amor. El año de la misericordia. Bueno, el Señor se hace una vez más realidad, se hace presente entre nosotros. Fijémonos que este discurso de Jesús es precisamente llamado así, un discurso programático. Es decir, Cristo nos da como el resumen de lo que va a hacer su programa de vida. Así como, por ejemplo, cuando un gobernante en su primer discurso dice cuáles van a ser las líneas fundamentales de su gobierno. Así como el Papa, cuando inaugura su ministerio petrino, dice un discurso programático, es decir, en qué se va a centrar. Así, para entenderlo, pero de una manera mucho más grande, lo hace Cristo Jesús. Viene precisamente para que nosotros entendamos cómo es Dios
y para que nos sintamos necesitados de Él. Para que esta palabra transforme nuestra vida, hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes que si no nos sentimos cautivos del pecado, si no nos sentimos oprimidos, si no nos sentimos necesitados de la gracia de Dios, si no nos sentimos hambre de recibir la buena nueva del Evangelio, quizá esa palabra no se cumple en nosotros, quizá esa palabra pasa desapercibida. Pero en la medida en que nosotros sintamos necesitados de la gracia de Dios, en esa medida vamos a hacer que esa palabra se cumpla entre nosotros. Podemos decir, hermanos y hermanas, que la palabra de Jesús se cumple en nuestro hoy. Se cumple cada vez que alguien la escucha, que alguien la pone en práctica. El hoy de Jesús así se cumple en nosotros cuando escucho y practico la palabra de Dios. La invitación en este domingo es para que tú y yo escuchemos y hagamos vida esta palabra. Esta palabra que no solamente es el rollo del profeta Isaías, sino es la palabra de Jesús. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar. Y eso depende de ti y de mí. En la medida en que escuchemos, profundicemos, meditemos y hagamos vida esta palabra. Que sigan teniendo buen domingo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo, al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor.